Gracias, señor presidente, honorables senadores. El acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos no lo impuso Clinton ni Pastrana, el expresidente que me antecedió. Se hizo para sustituir las preferencias unilaterales que nos condicionaban a tener unos accesos muy restringidos al mercado de Estados Unidos. Había sido en alguna forma un atenuante de la apertura que abrió nuestro mercado y nunca pudimos abrir el de allá. Segundo, la pérdida de la soberanía no es solo un tema internacional, es también local, señor presidente. Cuando Alemania invadió a Francia, los profesores internacionales adoptaron la tesis de que se había perdido la soberanía francesa en territorio francés porque la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir coercitivamente con el uso potencial de la fuerza estaba en cabeza de Alemania. Esos sucesos, la doctrina que se desarrolló alrededor de los mismos, hizo pensar que la pérdida de soberanía es un tema exclusivamente internacional. Pero aquí la teníamos perdida por el narcoterrorismo. Cuando empecé la presidencia, casi 300 alcaldes, más de 300 alcaldes de Colombia, de todos los orígenes políticos, no podían desempeñar sus cargos de elección democrática en sus municipios por la guerrilla y por el paramilitarismo, por el narcoterrorismo. Al final de ese gobierno, todos estaban protegidos eficazmente para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, habíamos perdido la soberanía en todos esos municipios de la patria a manos del narcoterrorismo. El gobierno que presidí hizo más de 24 acuerdos de asesoría con los Estados Unidos y todos resultaron bien. Destaco, por ejemplo, cuando se reinició la interceptación aérea, ¿cuánto ayudó? La habían suspendido por un problema, un accidente de misioneros en el Perú, y por confianza en el gobierno nuestro aquí se restableció. Al año siguiente, el radar mostraba que los vuelos ilegales de Colombia se habían trasladado al espacio aéreo de Venezuela. Intenté muchas veces las mejores relaciones con el presidente Chávez. Fue imposible. Él estaba en la protección del narcoterrorismo, de las fuerzas narcoterroristas del ELN, de la FARC, de integrantes de los carteles de la droga como Varela y el Loco Barrera. A todos los protegía. Fue muy importante después otro acuerdo con los Estados Unidos que nos permitieron el uso, nos vendieron para utilizarla nosotros, de acuerdo con la responsabilidad que asumí ante el país como presidente, las armas de precisión. Cuánto ayudó su uso a la liberación de Ingrid Betancourt, de tantos colombianos secuestrados, y cómo le mermó poder al terrorismo. Señor presidente, es muy importante mirar también el tema de las bases. Y ese fue el término peyorativo que se escogió para desacreditar un acuerdo que quería prolongar el Plan Colombia. Plan Colombia que para nosotros era integral, porque hubo fumigación, introdujimos la erradicación manual, tuvimos 200.000 familias guardabosques para cuidar la selva, un gran programa ambiental debidamente remuneradas. Avanzamos con muchos programas de sustitución de cultivos, entrega de tierras, etc. En eso estábamos avanzando. Nunca le escondimos al país cuál era ese acuerdo de prolongación. Hubo un gran debate en el continente. Yo recuerdo que asistí a Bariloche. Eso se transmitió. Lo coordinó la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y al senador Robledo le basta con mirar los videos de la época
que transmitieron la totalidad del debate para que lo saquen del chisme que le resta seriedad a su tradición parlamentaria. Señor presidente, por supuesto, la Corte, como lo han anotado, declaró en un auto que se necesitaba un tratado nuevo, pero no porque este tratado rompiera las orientaciones de paz del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y lo respetamos, y respetamos lo del Consejo de Estado. Lo grave es que el gobierno del presidente Santos y él como ministro había apoyado y negociado ese acuerdo. El gobierno del presidente Santos, que tenía el 80, el 90% de control del Congreso, pudo llevar eso al Congreso, discutirlo, y se lo habría aprobado el Congreso, y no quiso hacerlo, señor presidente. El tema de la inmunidad que aquí se ha hablado. La inmunidad viene de tratados muy antiguos, de los tratados de los años 36, de los años 40. La inmunidad que piden los países viene del tratado de 1974. Eso no lo introdujo nuestro gobierno. Pero es que además, señor presidente, en los tratados de Naciones Unidas se entiende que si un soldado norteamericano comete un delito en Colombia, por ese delito lo tienen que juzgar en los Estados Unidos. Esa inmunidad no equivale a impunidad. Yo creo que no podemos nosotros engañar a los ciudadanos. Aquí se redujo sustancialmente la droga. En el año 2012 habían 42.000 hectáreas y se sabe por qué volvió a aumentarse. Y es muy importante dar el debate de la legalización. Señor presidente, mire, la droga es un factor de esclavitud. No contribuye al desarrollo libre de la personalidad. Le quita al individuo el control sobre su voluntad para tomar decisiones en la medida que lo aliena. Entonces, ese es un debate que nos está faltando. Ya el ministro Carlos Holmes explicará este nuevo acuerdo con los Estados Unidos, que por supuesto tiene características muy diferentes a aquel que macartizaron denominándolo Acuerdo de las Bases. Y finalmente, señor presidente, en este Congreso se suele hablar reiteradamente de un contubernio de la clase política con el narcotráfico. Sería muy bueno que se hicieran precisiones, y lo dejo a manera de moción de orden. Muchas gracias, señor presidente.